vamos a empezar, ya el compañero empezó con la grabación. Bueno, primero, la idea de conocer los modelos teóricos, que ustedes vieron que hay una infinidad de modelos teóricos sobre la ansiedad, es poder a partir de allí darnos cuenta cómo esas explicaciones pueden abordar mejor uno u otro trastorno de ansiedad. Vamos a ver, cuando ya nos adentremos más a ver cada trastorno en particular, que las fobias van a ser distintas a los ataques de pánico, que va a ser distinto, por ejemplo, a un trastorno obsesivo compulsivo. Aunque en esencia sean la misma ansiedad, sus manifestaciones y por ende después sus tratamientos van a ser diferentes, ¿sí? Van a tener unas particularidades. Igual con la ansiedad generalizada. Entonces es importante pues que nos hagamos alguna idea de cómo a lo largo del tiempo se ha tratado, a veces mejor, a veces digamos que con mayor éxito que otras, se ha tratado de dar una explicación a por qué ocurren estos distintos fenómenos y sobre todo como en esa búsqueda no solo de explicar, sino que de allí pueda salir un tratamiento. Entonces creo que esa es como la idea. De pronto, si ustedes pudieron abordar el texto de Belloc, que se llama Teoría sobre los trastornos de ansiedad, que teníamos para hoy, observaron que se presentan una gran diversidad de teorías para poder hacer esa explicación, para poder brindar un abordaje teórico. Sin embargo, van a mirar, o pues la idea es que también nos demos cuenta que solamente se hacen unas explicaciones parciales. Entonces hay algunas que pueden ser mejores que otras y hay algunas que explican una parte, pero otra se queda por allí como volando. Bueno, finalmente, como yo creo que llegará a la conclusión cuando terminemos el curso, es que finalmente se sabe muy poco de la etiología de los trastornos, pero se hace un esfuerzo al menos por entender esos distintos factores que hacen que los trastornos persistan. La ansiedad, como vimos en una de las clases en donde hablábamos de la prevalencia de las enfermedades en nuestro medio, es una de las más frecuentes y que afecta a un gran porcentaje de la población en sus diferentes manifestaciones. Y justamente pues, tiene digamos, una conceptualización muy antigua. Incluso el texto parte desde el psicoanálisis de tratar de mostrar o de explicar de qué se trata eso. Antes a la ansiedad se le conocía como neurosis, y es como dentro, pues incluso como de la terminología que se le ha dado, ya no recibe o en los manuales ya no tiene ese nombre, pero finalmente lo que quiero llamar la atención con ese dato es que no es un fenómeno nuevo. Así nos digan que la ansiedad es una cosa que es la enfermedad del nuevo milenio, no sé qué. Realmente las personas estamos sufriendo de ansiedad desde hace mucho. Es nombrado como tal pues o nombrado como neurosis hace ya más de un siglo, pero eso no quiere decir que antes no existiera. Entonces, eso es también como algo frente a lo cual quiero que miremos, y es que es un fenómeno muy antiguo y lo que vamos a ver hoy son algunas de las formas en las cuales se ha abordado. Si bien en el texto son muy minuciosos haciendo una recopilación sobre esas distintas teorías, la idea es que solo abordemos algunas. Si de pronto hay algunas que a ustedes les llamen más la atención, también sería interesante que nos contaran. Y también que entendamos que, aunque el texto es muy minucioso, en el vasto mundo de la literatura científica uno puede encontrarse otras formas también de abordaje. Para empezar, vamos a mirar en qué se diferencia el miedo y la ansiedad. Cuando de pronto abordaron estos temas en emoción y motivación, se dieron cuenta que las emociones
como un proceso evolutivo, como un proceso que busca la adaptación de los organismos al medio ambiente y sobre todo que busca que nosotros podamos sobrevivir, el miedo va a ser una de esas emociones que va a tener un papel muy, muy importante porque es la que nos va a permitir que cuando nos enfrentemos a algún peligro, llámese el depredador, el fuego, la oscuridad, ¿sí? Una cosa que vaya a poner en peligro nuestra integridad, hagamos conductas que eviten que muramos allí. Entonces, considera como una emoción que se experimenta ante un peligro real. Y esa es como la parte más importante para que nos acordemos, para que diferenciemos esa parte entre el miedo y la ansiedad. El miedo se da ante peligros reales. Y este puede ser presente, es decir, que ya esté pasando o que vaya a pasar. El miedo es algo que se activa por la percepción de daño o peligro a nuestro bienestar psíquico o físico o psíquico, perdón. Entonces, el punto aquí, recuerden, es que es un peligro que efectivamente existe, generalmente es un peligro que podamos ver o sentir con los órganos de los sentidos. Y esta emoción va a tener la propiedad fundamental de prepararnos para sobrevivir de alguna manera, especialmente para huir. Huir es, digamos, lo más característico, ¿sí? O si no, huir de salir corriendo para retirarnos de aquel estímulo aversivo. Pero también puede que se den otras respuestas como congelarnos, ¿sí? Es decir, quedarnos quietos o pelear. ¿Sí? Lo que en inglés llaman flight, se me olvidó las tres Fs, fly, freeze or fight, como pelear, huir o escapar o congelarse, perdón. Esas serían como las tres opciones. La idea entonces es que no es algo negativo para nuestra especie el miedo, sino que al contrario, el miedo nos permite y nos ha permitido lograr muchísimas cosas evolutivamente. Por ejemplo, pues yo creo que el ejemplo más cliché es este de que desarrollamos el fuego, por ejemplo, para alejar y conjurar ese temor de las cosas salvajes que habitan en la oscuridad de la noche. Entonces, no lo despreciemos. Y así muchas veces desearíamos no tener miedo, no sentir esa emoción. Pensemos que tener una vida así sin miedo, pues nos llevaría a que tomáramos quizá decisiones poco inteligentes y a que nos expusiéramos a riesgos que probablemente acabarían con nuestra existencia. Entonces el miedo es un asunto importante y el miedo como tal, dentro de sus funciones o dentro de sus características, implica que haya una activación que va en ascenso, hay un techo de la emoción, un punto en el cual se experimenta lo más alto, lo más intenso de la emoción y luego esta empieza a descender. Por tanto, la experiencia del miedo es una experiencia de corta duración, que también va a ser algo importante que nos acordemos. Es de corta duración, suele descender y así como nos activa muchísimo, también cuando cae el pico, desaparece. Y eso sería lo normal. Busca entonces la adaptación y la supervivencia, busca avisarnos del riesgo vital, permite, como pues, si han visto en emoción y motivación, la idea de la emoción es que le da el drive, el impulso a la motivación. Entonces permite hacer ese asunto, la motivación para sobrevivir y permite poner en marcha los tres mecanismos, los tres F que les dije ahorita, de huida, lucha o resistencia. También puede llegar a ser la otra respuesta que se llama bloqueo. Y es cuando la persona simplemente se queda paralizada por ese temor. Aparece el miedo y no responden, sino que se quedan allí congelados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?
voy a continuar. Si están viendo, están escuchando. Sí, profe, sí se escucha y sí vemos bien. Ok, ¿y hay alguna pregunta? De momento no, ha estado muy claro. Yo creo que hasta acá hemos hecho como un repaso del contenido, un poquito de la emoción del miedo que ustedes ya observaron en el curso de emoción y motivación. Bueno, fisiológicamente el miedo va a representar una activación. Sí, es una activación de ese sistema nervioso simpático y se va a dar un incremento de la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión sanguínea, la conductancia de la piel y la tensión muscular. Esto obviamente no es nuevo, probablemente, yo creo que sin temor a equivocarnos, todos ustedes han sentido miedo alguna vez en la vida, entonces sería solamente como que evoquen esa sensación. Y de acuerdo al postulado de Ledoux, pues está más adelante, casi al final del texto, pero el miedo va a darse, digamos que por dos vías. Hay una vía corta en la cual aparece el estímulo visual, este va al tálamo y directamente va a poder hacer, perdón, el tálamo, aquí me falta un guión, el tálamo, la amígdala, y la amígdala que es, digamos, en donde viven nuestras emociones, allí en el sistema límbico, lo que va a hacer es que rápidamente aparezca una respuesta, sin mediar primero por la corteza cerebral. Y esta sería la vía corta. Estímulo, tálamo, amígdala, hipotálamo, que va a producir una respuesta. Sin embargo, nosotros no solamente tenemos una percepción por esta vía, sino que también esa información que percibimos va a tener otra vía que sí va a estar atravesada por la corteza cerebral. De manera que vamos a percibir el estímulo, este estímulo irá al tálamo, luego va a la corteza, en la corteza va a tener un procesamiento más controlado, donde se va a acceder a la memoria y al raciocinio, y ya se va a producir la respuesta con la amígdala y la amígdala ya va a reaccionar quizá más moderadamente y luego va a llegar a que se produzca la respuesta. ¿Por qué es importante esto? Muy probablemente nosotros nos encontremos en diferentes situaciones, no solo con el miedo, sino en otras emociones, en las cuales se da primero una valoración que necesita ser muy rápida, porque de esa depende el que sobrevivamos. Entonces vamos a tener que distinguir que si se nos aparece una serpiente en un camino, vamos a distinguir si la serpiente es venenosa o no, y todas esas cosas, pero eso nos va a tardar mucho tiempo. Nuestro sistema nervioso está diseñado para que de inmediato, sin que nos pongamos a contar que las manchitas o el color de la piel de la serpiente, de inmediato reaccionemos como con la huida, ¿sí? O con la parálisis, de poder hacer un mecanismo automático. Pero ya después es que cuando esa misma información visual llega a nuestra corteza cerebral, así sea unos segunditos después, podamos decir, bueno, sí vale la pena asustarse o no. También vamos a tener que en esa respuesta fisiológica del miedo se va a ver un incremento en la secreción de las catecolaminas que se va a ver representado en la sudoración e incluso en problemas, digamos, más graves como problemas gástricos, una tensión muscular que persista y sequedad bucal. Entonces, estas pueden ser digamos, unas reacciones que serían normales ante la situación de un peligro real, pero que ya cuando vayan a darse en la ansiedad, si la ansiedad ocurre de una forma persistente en el tiempo, pueden llegar a ser las mismas que causen ya problemas para la salud. También vamos a tener vasoconstricción periférica en las extremidades, por esto es que nuestras manos se ponen frías cuando tenemos miedo y nuestra respuesta va a ser exagerada. Es decir, cuando experimentamos miedo, nuestro estado de ánimo cambia y vamos a estar con una mayor propensión a volver a sentir esa emoción.
Entonces vamos a tener también dentro de esa respuesta fisiológica la hiperventilación, temblores, mareos y taquicardias. Estas van a ser muy características del trastorno de pánico, esta respuesta exagerada. ¿Cuál sería entonces? Pues hay muchísimas diferencias, pero algunas, las dos como importantes para que nos acordemos en este momento entre el miedo y la ansiedad, es que el miedo es un asunto incondicionado. ¿Sí? En cambio, la ansiedad es aprendida, la ansiedad es condicionada. En general, la ansiedad es un miedo que no tiene un objeto, o al menos no hay un objeto como tal real que pueda hacer daño, a diferencia del miedo en el cual sí lo hay. Vamos a tratar de entender a la ansiedad no como una cosa también, digamos, en el espectro de lo más horrible que nos pueda pasar, sino que entra en esas mismas manifestaciones del miedo, solo que va a tener una característica importante y es que va a perdurar más y sobre todo que no va a darse frente a un estímulo real, sino a un estímulo al cual las personas en nuestro procesamiento le damos ese carácter de algo peligroso. Así dentro de la realidad no lo sea. Qué pena, profe. Antes de que sigas, creo que Alejo te tiene una pregunta en el chat. Ah, sí. Sí, Alejandro, cuéntanos. Hola, profe, qué pena. Lo que pasa es que tengo una pregunta que es muy tonta, pero siempre he tenido como la duda. A ver, yo sé que es sobre el miedo. Yo sé que Sí. la amígdala del sistema límbico tiene mucho que ver, pero las amígdalas que tenemos en la boca tienen alguna relación o pues sí me hago entender. Siempre he tenido Sí, como esa duda. pero sí, yo en algún momento traté de entender por qué se llamaban igual, no me acuerdo si encontré la respuesta, pero son diferentes. La Aunque no tienen amígdala, nada que ver. no, la amígdala es un Ok. núcleo que está en el interior del sistema límbico, Claro, sí. en donde se encuentra la aparición de las emociones, eso es lo que nos hace emocionales. O sea, comparten nombre, pero no están relacionadas, no tienen nada que ver. No, no están relacionadas. Listo, pues gracias. Sí. Sí, y no me acuerdo, yo sí busqué una vez porque se llamaban igual, pero yo creo que no encontré la respuesta. Bueno, si alguien la sabe, puede compartirla por acá. Listo, chicos. Entonces, la ansiedad, bueno, antes de continuar, la ansiedad entonces va a ser algo que las diferentes teorías nos van a mostrar y si en algo creo que llegan a algún punto, es que la ansiedad es algo que se adquiere. No es algo que nazca con nosotros, así como la respuesta de miedo, que es un asunto innato de adaptación biológica, sino que la ansiedad la adquirimos. Y la adquirimos, pues hay dos vías, de forma directa o de forma indirecta, pero no, digámoslo así, no es algo que ya venga en nosotros, como que vas a experimentar ansiedad sobre esto o aquello, sino que es algo que se adquiere. Esa yo creo que también es una diferencia importante para que consideremos. En esa medida, la ansiedad va a tener tres componentes y es ese componente cognitivo, fisiológico y conductual. En el cognitivo, el ansioso va a experimentar una tendencia muy grande hacia unos sesgos que serían esos sesgos de pensamiento catastrófico, como la idea de que algo malo, algo negativo va a ocurrir hacia el futuro. Y en lo fisiológico, la activación va a ser igual o casi igual a la que ocurre en el miedo. Generalmente, el comportamiento que genera la ansiedad y que es justamente lo que hace que se perpetúe en el tiempo es el comportamiento evitativo. Es decir, la tendencia que tenemos nosotros como personas cuando experimentamos ansiedad hacia algo que sería evitar esa cosa que nos causa el miedo.
Y un ejemplo, pues creo que en todos los trastornos de ansiedad lo vemos. La persona que tenga un trastorno de pánico va a evitar hacer cosas para evitar que le dé el ataque de pánico, y esas cosas generalmente incluyen quedarse en la casa, no volver a salir. Entonces, esa sería su conducta evitativa. La persona con fobia social va a tratar de hacer cualquier cosa con tal de no tener que hacer una exposición o hacer algo en el cual los otros lo estén mirando. Y créanme que como profesora siempre me preguntan, ¿y en vez de la exposición puedo hacer un trabajo? Sí, eso es una cosa general también. Sí, creo que algunas como de las más importantes. También, aunque pues, ya el trastorno obsesivo compulsivo está clasificado en otra parte, pero también las compulsiones van a ser un comportamiento evitativo. Cuando tengo la obsesión de que todo está contaminado, para evitar la contaminación, la compulsión de lavarse las manos con Clorox, eso constituye un comportamiento evitativo. Entonces, esas están. Qué pena, se me pasó la diapositiva. Esas están allí siempre, ¿sí? Esa parte del comportamiento evitativo. Hasta aquí está claro. Estos son como generalidades que diferencian el miedo de la ansiedad y generalidades de la ansiedad. Profe, yo tengo Sí. una inquietud, pero no sé si sea muy apresurada. Cuando Dime, se habla tranquilo. de un estresor o un causante de los estados de ansiedad, y que estos estresores se evitan, que lo recomendable sería, de alguna manera, establecer un contacto con el estresor o evitarlo. Bueno, David, si la pregunta es prematura, pues ni siquiera es el curso, es de psicoterapia o de clínica. Pero no, efectivamente, al interior de todos los tratamientos de la ansiedad, al menos desde la parte cognitiva, la exposición es la columna vertebral de todos estos diferentes trastornos. Exponer a la persona, bien sea inundación, bien sea sensibilización sistemática, pero que la persona se ponga en contacto con ese estímulo temido. Ok, profe, gracias. Profe, qué pena, tengo una preguntita. ¿La psicoterapia cómo se aprende? ¿En posgrados o...? No, en el pregrado ustedes tienen un curso, ustedes ven fundamentos de clínica, que siempre se me olvida imprimir el pensum de ustedes, pero Ya. paralelo a la práctica ven un curso de clínica. Sí, en general Entiendo. ustedes, o sea, después de este curso, yo no sé si ya vieron fundamentos de clínica o es después de este. Pues la verdad no recuerdo haberlo visto. Creo que es Bueno, después, no estoy seguro. sí, entonces primero aprenden las enfermedades y ya luego aprenden cómo hacer aproximaciones terapéuticas, entonces ya verían Claro, cómo, sí, es lógico. sí. Pero sí, y después de esto, pues también hay especializaciones y maestrías en psicología clínica. Ok. Gracias, profe. Profe, Sí, ahora en la diapositiva anterior hacías una distinción entre lo que era el miedo y la ansiedad. Y sí. establecía exacto que la ansiedad es un miedo sin objeto, pero pueden haber algunos casos en los que esa ansiedad esté reflejada en un miedo con aparente objeto, por ejemplo. Por Eh, ejemplo, las fobias específicas. sí, o el miedo a una enfermedad que tiene precedentes, pero que no está presente en el momento. Entonces, en ese caso, ¿es posible considerar ansiedad o sería o es más adecuado mirar otro fenotipo? Sí, esa podría ser ansiedad. Sí, lo que pasa es que el punto aquí es que realmente el temer frente a un objeto que no esté presente o que el objeto presente, por ejemplo, una lagartija, una cucaracha, esté, pero que eso realmente no es un peligro.
Y la enfermedad, pues sí es un peligro, pero digamos que no resistiría como el asunto de la lógica, porque uno no puede luchar o huir contra la enfermedad. Ah, ok, entonces en ese caso sí podría entrar en la, como en el espacio de ansiedad como tal. Sí, exacto. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Listo. Es que estaba mirando aquí el pensum de ustedes, pero sí estaría, este curso es prerequisito para fundamentos de clínica y ya después miran escuela psicológica específica, luego ven intervención clínica, si ustedes todavía tienen muchísimos cursos de clínica. Bueno, muchísimos no, pero sí tienen algunos. Entonces sí, para que no se angustien por este asunto del tratamiento. Pero aquí, pues ya que lo traen como a colación ese punto, los diferentes tratamientos desde la psicología cognitiva, lo que muestran es que, por ejemplo, frente al componente cognitivo, se busca hacer una reestructuración cognitiva de esos pensamientos catastróficos. Desde lo fisiológico, la parte conductual nos ayuda con los mecanismos de la desensibilización sistemática, la exposición, la inundación y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mecanismos de relajación, bien sea relajación muscular progresiva o bien sean estos mecanismos de relajación autógena o relajación guiada, respiración diafragmática, como para disminuir el componente fisiológico. Y desde lo conductual, sí, lo que les decía de disminuir esos comportamientos a partir de que la persona se exponga al estímulo. Entonces, sí está relacionadas las terapias justamente con hacer una intervención desde estos tres ámbitos. Vamos a mirar entonces los modelos teóricos, como les decía, algunos de ellos en el texto pues son bastante explícitos en hacer una recopilación muy exhaustiva de hasta ese momento, estos libros como de mitad de los 2000 para lograr tener una claridad dentro de estas aproximaciones. Vamos a ver algunos de ellos. Dentro de estas teorías vamos a encontrar que los conductistas hicieron un trabajo, digamos, excelente desde la parte del laboratorio de poder mostrar a partir del modelo animal cómo se daba la ansiedad y luego también con seres humanos. Nuevamente, haciendo ese breve recordatorio de cómo era antes, hacia inicios del siglo pasado, cómo se daba ese proceso de tratamiento, de abordaje teórico de los diferentes trastornos, había primero un ánimo muy claro de hacer una clasificación de los trastornos, pero es el psicoanálisis el que empieza a mostrar que puede haber una forma de cura por la palabra. Sin embargo, en esa búsqueda de explicarlo, ellos se quedan en explicar que la neurosis pues, consiste en un conflicto intrapsíquico en el cual hay unos procesos de desplazamiento y de represión de los afectos que van a dar lugar a que la persona pues, desarrolle estos síntomas neuróticos. El problema de esta explicación es que, como ustedes verán, es excesivamente mentalista y recurre a unos constructos que desafortunadamente no se pueden ver, no se pueden medir. Y por tanto, los conductistas toman una vertiente muy distinta frente a esto y tratan es de que esos fenómenos se puedan ver, pero solo a partir de esa conducta observable. Entonces es así como nos encontramos que casi que por accidente Pavlov formula una teoría, o bueno, él se encuentra
con un fenómeno y a partir de allí formula estas teorías del condicionamiento clásico, luego seguido por Watson y Reiner. En cuanto al condicionamiento clásico, yo creo también que esto lo han visto en otros cursos, pero voy a recordarles un poquito. Lo que hace Pavlov es que él encuentra que al presentarle la comida a sus perros, estos perros empiezan a salivar. Sin embargo, nota que él no solamente les presenta la comida, sino que para que ellos aparezcan, para que lleguen al sitio donde les daba la comida, él hace sonar una campana paralelamente a ponerles la comida. Y esto lo que va a hacer es que los perros empiecen a asociar el sonido de esa campana con la presencia de comida. Por tanto, ya sin necesidad de comida, solamente el sonido va a producir la respuesta de salivación. De esta manera, él prueba que un estímulo neutro, como sería la campana, al emparejarse con un estímulo incondicionado, que es la comida, van a poder producir la misma respuesta de salivación. Y a esa respuesta de salivación inducida por el sonido de la campana se le llamará respuesta condicional. Este proceso, ¿sí? Esto que él encuentra, se constituye como una luz que va a permitir el desarrollo de otras teorías. Este es el condicionamiento clásico. Aquí en el dibujito, digamos que se ve todo muy inocente, pero luego Watson y Reiner lo que hacen es que agarran este mismo procedimiento y lo utilizan para hacer un experimento, ya no con animales, ya no por accidente, sino para hacer un experimento intencionado de crear una neurosis en el laboratorio y crearlo con un niño. Este niño lo conocerán, lo habrán visto, es el que se llama el pequeño Albert. El pequeño Albert era un bebé al cual creo que tenía 2 años cuando es reclutado para este experimento. No sé si sabrán que en la historia de la psicología, para poder probar y desarrollar muchas teorías, se necesitaban sujetos y en algunos lugares, cerca a diferentes universidades, se encuentra que se pedían voluntarios, niños, adultos. Entonces los padres, por ganar un poco de dinero extra, pues llevaban a su niño por la tarde para que jugaran con él. Ellos esperaban ahí 2 horas y ya les pagaban y se iban, y pues los papás no se daban cuenta realmente de qué se trataba el experimento, qué hacían con sus niños. ¿Sí? Entonces eso era como muy normal. El caso es que referente al pequeño Albert se han tejido una cantidad de historias, pues, y no solo con él, sino con múltiples niños que fueron alquilados para experimentos. Pues porque justamente como el asunto perjudicial de haberlos prestado para esto. Pero el caso es que lo que se logra en esa neurosis experimental es que al niño le van a presentar en vez de comida, le van a presentar un sonido muy fuerte, desagradable, que le causa temor. Es decir, aquí sería el sonido y aquí temor. Y van a presentarle también una rata. La rata, como él no conoce ese animal, nunca ha tenido ningún problema con ella, para él eso es normal y no le causa ninguna respuesta de temor. Pero ya en los siguientes ensayos emparejan el sonido de temor, ¿sí? Que sería en este caso el hueso, con la rata, que era el estímulo neutro, y de esa manera la presentación conjunta de estos dos va a causar que el niño experimente una sensación de miedo. Luego se retira completamente el sonido, pero se deja la rata. Y esto lo que va a hacer es que el niño traslade, ¿sí? O emita más bien esa respuesta de miedo frente a la rata, aunque ya no se presente ese sonido, que era lo que le causaba el temor originalmente. Ese proceso entonces dio lugar, ¿sí? Aquí están Watson y Reiner, y aquí está el pequeño Albert. Esto dio lugar a un proceso de entender que la ansiedad puede ser aprendida y que la ansiedad es un proceso que se da por condicionamiento.
Esta idea novedosa, original, dio lugar al desarrollo de teorías que hasta hoy perduran y que además perduran en el sentido de que desde allí también se desprenden múltiples tratamientos. Bueno, entonces aquí miran, ahí se puede observar el cuadro de los dos investigadores y el niño. Miren que el niño es muy pequeño y yo creo, no sé si ustedes alcanzan a ver, lo que tiene entre sus piernitas es a la rata, que inicialmente no le producía ningún temor. Aquí está el videito, ahorita yo también lo pongo ahí en la página del Classroom por si quieren mirar ese proceso. Bueno, aquí vimos entonces lo que nos deja este experimento. Y lo que proponen Watson y Reiner es que así como ellos lograron emparejar el sonido que producía temor con la rata, también se podía hacer ese emparejamiento con cualquiera de los estímulos que uno se imaginara. A esto lo llamaron equipotencialidad. Dijeron como que, no, cualquier cosa, no sé, un lapicero, eso también lo podemos emparejar, un árbol también, ¿sí? Pero ahí ese fue su error, se equivocaron. Así se presentara un estímulo neutro y después se convirtiera a partir de ese proceso de condicionamiento, o se hiciera el intento de convertirlo en un estímulo que lograra causar la respuesta condicionada de miedo, no lo lograron. Solamente funcionaba con ciertos estímulos. Entonces, esa fue, por decirlo así, su caída. ¿Hay preguntas hasta acá? Profe, yo no te entendí muy bien lo último, lo de los estímulos. Sí. Watson y Reiner propusieron que este experimento de hacer un emparejamiento de una situación, o sea, de un pito, por ejemplo, que cause terror, así como hicieron con la rata, se podía hacer, en vez de la rata, se podía hacer con cualquier otro objeto, con un lapicero, con unas tijeras, con un árbol, ¿sí? Con cualquier objeto se podía hacer ese proceso. Pero ahí es donde se equivocaron, porque este experimento diseñado de la misma manera no funcionaba. No funcionaba con todos los objetos. Es decir, que había unos estímulos que sí servían y otros que no. Entonces eso, digamos que podía en cierta medida limitar su teoría y que ese principio de la equipotencialidad estuviera equivocado. Profe, ¿con qué estímulos nos sirvió? No, pues ellos no mencionan con quién, fueron otros investigadores los que trataron de hacerlo, como para mirar si era universal. Pero no lo sé específicamente con cuáles objetos lo intentaron. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces, ¿qué características tuvo este modelo conductual? Se trataba, les mencioné, de hacer la repetición de la asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado para que apareciera la respuesta condicionada de miedo. Y lo que se observa es que las reacciones de miedo fóbico se favorece es cuando esa reacción de miedo, ¿sí? Cuando la intensidad del miedo que produce el estímulo incondicionado es muy alta. Por ejemplo, entre más fuera intenso el sonido que asustaba al niño, más se iba a dar esa asociación entre los dos estímulos. Entre más fuerte sonara el pito y más aterrador e intenso fuera, más se iba a asociar el pito con la rata. Y algo importante, y es que esto no se limitaba solamente a la rata, sino que lo que le pasaba al pequeño Albert es que ya después de que le hicieran este proceso de emparejamiento muchas veces, desarrolló también fobia a objetos similares.
Sí, entonces ya él desarrolló temor frente a cosas que tuvieran características así como de ser peluditos, de tener como los mismos rasgos de la rata. Esto entonces va a probar de algo, otra teoría que vendría después, en la cual muestran que no solamente es el estímulo condicionado, sino que ese estímulo condicionado va a venir de una manera que no es aislada, sino que está relacionada con otros estímulos. Y que también van a haber ciertas características de esos estímulos que lo van a hacer un estímulo que genere esa manifestación. Por ejemplo, si ustedes miran las fobias que pueden tener las personas, tienen características de ser objetos o de ser insectos que tengan unas texturas, por ejemplo, características y que pueden resultar molestas o generar como fastidio, si repulsión a las personas. Entonces, no se limita solamente la fobia al objeto como tal, sino a otros objetos, otros estímulos neutros similares. Entonces, digamos que si Albert desarrolló la fobia a la rata a partir de verle su cuerpo peludo, sus ojitos, sus dientes afilados, entonces otras cosas que tengan características similares también empezarían a producir respuestas de miedo similares. Y sería un miedo condicionado. Entonces, como les había adelantado un poco, las limitaciones que tiene este modelo implican que no cualquier estímulo puede ser condicionado con la ansiedad, no todos los eventos traumáticos generan fobias y que la respuesta fóbica, hay algo que se encuentra, pues analizando esta teoría, es que así no se vuelva a emparejar, en este caso, el sonido con la rata, la respuesta no se extingue. Si hay algo que hace que el sujeto, a pesar de que ya se deje de presentar el mismo temor, a pesar de que entonces se vuelva a presentar el sonido que causa temor emparejado con la rata, sino la rata sola, la persona de todas maneras no se le va a quitar esa respuesta de miedo. Sí, eso, digamos que se ha abordado desde otros puntos de vista, pero se observa que las fobias son muy resistentes a la extinción. En otra clase que yo doy, que se llama análisis de la conducta, lo que hacemos es un experimento con una rata virtual, ¿sí? Porque nosotros no tenemos, creo que en casi ninguna universidad, los laboratorios con ratas de verdad, sino que trabajamos con una rata virtual. Y lo que hacemos es que a esa rata, que se llama Sniffy, le hacemos este proceso de crearle una fobia del laboratorio. Entonces emparejamos el sonido con que el piso de la jaula en donde está la electrocute. Entonces, durante 10 veces, ¿sí? Se hacen 10 ensayos, se presenta un pito, suena pi, cuando el pito se acaba, el piso se electrifica y la rata pues salta de dolor porque es electrocutada. Eso pasa 10 veces. Después tenemos que hacer un proceso que se llama extinción, y para que la rata se recupere y deje de experimentar temor cada vez que suena el pito, hay que presentarle 100 veces, ya no 10, sino 100 veces el pito sin que haya la electrocución del piso. Y solo así vuelve a tener comportamientos más o menos normales. Entonces, digamos que eso nos muestra que hay conductas que van a ser muy, muy resistentes a la extinción, y esta es una de ellas. Incluso neurológicamente se habla de que se establecen unas conexiones que perduran allí a pesar de que ya no se haga ese proceso de reforzamiento.
Entonces, estas son esas limitaciones en lo que se queda corto el modelo para explicar las otras cosas que ocurren y se queda corto en la medida que otros investigadores van probando, van mirando y encuentran que esas leyes del condicionamiento clásico son limitadas para poder hacer este proceso de explicación de la ansiedad. ¿Está claro hasta aquí? Profe, Sí. en los procesos de extinción de conducta, ¿qué incidencia se tiene, por ejemplo, o qué probabilidad existe de retornar a la conducta, por ejemplo, en procesos ansiosos? Muchísimos. Incluso en la parte en la cual le dices al paciente o se hace ese proceso de que la persona se exponga a cualquier situación, digamos que si es una persona con fobia social, entonces hace la preparación de un tema y ya va a exponerlo frente a un grupo pequeño de personas y resulta que en ese proceso no sé, algo salió mal y la persona otra vez experimenta la angustia y experimenta incluso ya cercano al ataque de pánico, eso va a reforzar esa conducta evitativa. Entonces, sí, es un riesgo, pues no un riesgo, una posibilidad siempre que hay allí para que la extinción se dematerialice. Profe, ¿cómo es alguien con ataque de pánico? Ese trastorno lo vemos más adelante. Bueno. Pero sí tiene una activación así muy brusca de miedo. Se me olvidó. Sí, bueno, y otra cosa allí importante es que incluso, dado que para muchas personas va a ser muy difícil o pues no sé, casi que imposible que sus conductas y su sensación de ansiedad desaparezca, entonces hay otras terapias que se han desarrollado que se llaman las terapias de tercera generación de psicología cognitiva, en los cuales más que luchar contra eso, la persona pues busca la aceptación y compromiso, entender que eso es parte de sí mismo. ¿Sí? Y que bueno, está bien, experimento la ansiedad, pero la parte, pues, la experimento y la acepto, pero la parte del compromiso es ¿y qué hago con ella después? Entonces es que la persona igual haga su exposición a pesar de que el miedo no se extinga. O sea, el miedo puede seguir allí, pero la persona igual establece ese compromiso consigo misma de que no le va a generar un obstáculo para continuar su vida. Entonces, sí, es justamente, yo creo que lo bonito también de la psicología es justo como ese proceso de tratar de abordar desde distintas perspectivas estos fenómenos. Profe, las terapias cognitivas van hasta, pues es que estoy confundida con eso, van hasta la cuarta generación, porque el mindfulness... No, el mindfulness es de tercera generación. Ya. No había escuchado hablar de una cuarta generación. No, profe, yo pensaba que el mindfulness era de cuarta generación, pero no es de tercera. No, el mindfulness es de tercera, pero tengo entendido que ya están saliendo de cuarta generación. Si me preguntas específicamente cuál, no sabría responderte, pero tengo entendido que sí, están como saliendo ya de cuarta generación. ¿Y cuál es el enfoque de ellas? Profe, realmente no lo sé. Eso tengo como la idea porque estoy haciendo un trabajo sobre mindfulness en estos momentos y en la investigación pues nos topamos con mi compañero que él me comentó que había encontrado de cuarta generación, como que estaban ya saliendo, pero realmente no tengo como claridad conceptual sobre eso. Vea, muy interesante, sí. Pero sabes que, o sea, lo que se ha encontrado con todas las terapias psicológicas es que, pues yo leyendo un artículo, decía que en todos funciona esa transferencia que llaman en el psicoanálisis. No, se llama relación terapéutica. Bueno, relación, sí, profe, que esa relación terapéutica es la que
de algún modo de ahí surge pues la efectividad de la terapia y pues que tantas terapias que hay, pero que no se ha encontrado que tengan como mucha discrepancia. Sí, sí, no sé si es el mismo que estoy pensando, pero bueno, en fin. En todo caso, sí, pero ese asunto también es muy debatido, pero sí, aunque en psicoanálisis lo llaman así, en las otras terapias pues se habla es justamente de ese proceso de confianza que se establece con el terapeuta y recibe ese nombre, como de, así sea humanista, así sea dinámico en general, es el proceso de relación con ese otro que ayuda. Bueno, listo, chicos. Entonces, otra teoría dentro del conductismo que lo que busca es dar una explicación a por qué es que no se extinguen como tal las conductas y que esas conductas no se atañen a las leyes del condicionamiento clásico, es el modelo bifactorial de Maurer. Él dice que la razón por la cual se puede pensar que las conductas pues, y que la persona hace estos procesos de respuesta de miedo frente a un estímulo que no tiene por qué darle miedo, es porque pues, o se explica a partir del condicionamiento operante. Entonces, Maurer dice que el sujeto aprende a escapar del estímulo elicitador de miedo y a evitar el estímulo incondicionado. Entonces, esa es como que aprende a hacer el proceso, volviendo al ejemplo de la rata que les comentaba ahorita del experimento. Entonces, la rata lo que haría sería quedarse muy quieta, o lo que uno ve que hace el experimento es que se queda muy quietecita y deja de buscar la comida porque cree que con eso va a evitar que suene el pito y por tanto cuando llegue el momento en el cual otra vez se pueda electrocutar la caja, haga lo posible por evitarlo. Si dentro de la caja no es posible, pero en los seres humanos sí, que la persona deje completamente de tener contacto con aquello que le va a causar el miedo. Entonces él dice, pues se llama bifactorial porque se va a dar en dos fases diferentes. La primera es que se da el establecimiento de esa respuesta condicionada de miedo y esto va a hacer que el individuo haga esa conducta operante de escape y evitación. Esa conducta, entonces, ya poniéndola en el caso de un ser humano, miremos una persona que tenga el trastorno de pánico. Esta persona generalmente se le van a presentar unas crisis de angustia muy fuertes en cualquier lugar, pero esta persona entonces para evitar que eso le pase, lo que hace es que se escapa a eso o lo evita haciendo cosas como quedarse en su casa para que no le vaya a dar el ataque en la calle. Entonces, esa sería la primera parte. Pero además, el sujeto logra algo con quedarse en la casa y es que logra evitar el malestar que le produce que le dé el ataque de pánico en la casa. Entonces aquí decimos que el sujeto escapa de la exposición al estímulo condicionado que le avisa de la proximidad del evento aversivo. Eso trae como consecuencia que el sujeto evite el miedo, de forma que su conducta de evitación queda reforzada negativamente. Entonces el sujeto va a tratar de evitar, uno, que le dé el ataque y además las señales de que vaya a ocurrir el evento. Y esas señales pueden ser cualquier cosa, pero generalmente para estas personas sería el estar afuera, ¿sí? El verse rodeado de gente, el verse en situación de vulnerabilidad. Esa podría ser una de esas señales de que va a ocurrir el evento aversivo. También vamos a verlo en estas personas. Digamos que dentro de las teorías se dice que quizá el primer ataque de pánico fue algo que se da de forma espontánea, pero luego ya en los siguientes ataques se van a dar de forma condicionada, porque la persona cuando sienta que hay una activación en su cuerpo,
como que su corazón lata muy rápido, sus manos se pongan frío, esa ya sería la señal de que le va a ocurrir otra vez. Entonces la persona ya va a sentir ese miedo al miedo, ¿sí? El miedo a sentir esa sensación. Y para poder hacer una evitación de esto, lo que buscaría sería hacer conductas de seguridad que le reduzcan ese malestar. Y esa conducta de seguridad para la mayoría es no salir. Entonces, por eso se refuerza negativamente este proceso. Si de pronto nos acordamos, el condicionamiento operante, que sería el que explica el segundo factor, es el que nos dice que la conducta tiende a repetirse o no a partir de las consecuencias que nos traiga. Si nos trae una consecuencia positiva, es una conducta que vayamos a repetir. Por ejemplo, el estímulo es que tenemos hambre. La conducta es ir a abrir la nevera. Y la consecuencia es que allá encontramos comida. Entonces, lo que va a ocurrir es que ya cuando tengamos hambre, vamos a repetir la conducta de ir a la nevera porque allá nos vamos a encontrar la comida. Si por el contrario tenemos hambre y la conducta de ir a abrir la nevera no es recompensada porque allá no hay comida o no hay la comida que queremos, esa conducta va a desaparecer. En cambio, en el caso del pánico, para las personas, la conducta de quedarse en la casa les va a reducir la posibilidad de que les dé el ataque de pánico en un lugar público. Entonces, esa conducta se va a reforzar positivamente al evitar la aparición del estímulo aversivo. Esa explicación, digamos que ese modelo tiene mucho revuelo y ayuda a explicar, al menos en este trastorno, el por qué permanece y por qué se va reforzando no solo la situación del pánico, sino la otra, que sería la de la agorafobia. Tratemos de acordarnos de esta cuando ya veamos ese trastorno. Ese es para la otra semana, yo creo. Porque aquí se explican muchas cosas de por qué persiste ese trastorno, por qué es tan resistente al tratamiento y demás. Hay preguntas sobre este. Profe, ¿ese trastorno ya tiene alguna, es que decir cura suena muy feo? Además de la medicación, sí, o sea, tratamiento además de la medicación como tal. O sea, Sí. algo que haga que esta gente ya no tenga más como estas fobias o... Sí, claro que sí. Desde la terapia cognitivo-conductual está el entrenamiento interoceptivo, la exposición y la descatastrofización de los síntomas. Ya, no entendí nada, pero bueno, por lo menos los datos hay. Sí, pero guarda esa pregunta para cuando lo veamos, porque hay una clase que nos dedicaremos solamente a ese. Pero Listo, sí me las repite, yo les copio. Sí, para el trastorno de pánico estaría el entrenamiento interoceptivo, que es desde lo conductual, la descatastrofización de los síntomas, que sería desde lo cognitivo. Y en general, con los trastornos de ansiedad se hace terapias de exposición. Listo. Gracias, profe. Bueno, entonces estas son como desde lo exclusivamente conductual, como las principales. Ahora vamos a mirar las teorías de la preparación. ¿Alguno de ustedes tiene alguna fobia a algún animal o cosa? ¿No? Bueno. Cuando era chiquito, conocía las arañas. A las arañas, pero fobia o simplemente como que no te gustan. No, ahora no me disgustan, pero antes cuando era muy niño sí me daban ataques de pánico por las arañas. Ok. Y ahora, bueno,
Ah, tranquila, Cata, qué pena No, contigo. hable. Sí, Catalina. No, profe, yo solo quería decir que no a pues a las cucarachas, pero ya no. Y que a mí me da mucho susto es las exposiciones, pero me parece muy raro porque a mí en el colegio eso no me pasaba, pero en la universidad las exposiciones, o sea, es horrible, horrible. Ok, listo. Bueno, entonces hay una teoría, que es la teoría de la preparación, y para eso vamos a mirar algunas imágenes. ¿Sí? La pregunta es qué nos producen las siguientes imágenes. ¿Esta qué les produce? ¿Les produce alguna ansiedad de 0 al 100? Pues con imagen no, seguramente si uno, por ahí un 3, pero si uno se encontrara un elefante, tal vez sí daría un poquito más de susto. Ok. Y esta, David, 7, sí, más o menos 7. ¿estás contando de 0 a 100 o de 0 a 10? De 0 a 10. Ah, y esta, 0. Profe, y 10, la de los ratones, 10, y esta, 8, 8 y medio. 10, y esta, 3, 2, 2. 10, bueno, y esta, 6. listo. Y 4, esta, Catalina, a mí esa no. 3 también. ok. La teoría, aquí ya también nos están respondiendo en el chat. Listo. La teoría de la preparación dice que nosotros no le tenemos miedo a todo, ¿sí? En general, las fobias, así haya un diccionario de fobias donde se incluya como absolutamente todos los objetos, realmente las fobias no se desarrollan hacia cualquier objeto, sino que hay hasta ciertas situaciones de miedo. Entonces, hay como una especie de rango típico ante lo cual las personas vamos a tener ese proceso. Les traje la del elefante porque aunque una cucaracha pueda parecer desagradable y si uno le pregunta a la persona, bueno, del 0 al 10, una cucaracha ¿qué tanta ansiedad te causa? Digan, ay, un 7, pero si es voladora, un 20. Y le preguntamos lo mismo, ¿y un elefante? ¿Sí? Incluso antes solo la mención de un elefante, las personas dirán como, no, ninguna ansiedad en absoluto. Puede ser que si estén frente a él, sí, pero no les causa en particular ninguna ansiedad. Aunque un elefante sí tenga más probabilidad de que si te quiere hacer daño, lo hace y realmente acaba contigo, mientras que una cucaracha realmente no tendría esa característica. ¿Sí? Es decir, las fobias tenemos ya una predisposición ante ellas que viene dada filogenéticamente y esa, digamos, preparación no viene dada en muchas circunstancias por la lógica. La preparación nos habla de que hay unas fobias comunes y que esos estímulos fóbicos están dados es por el valor evolutivo que han tenido. Es decir, que esas fobias en algún momento de la historia evolutiva de nosotros como la especie humana han sido importante tenerlas. ¿Sí? Es decir, ha sido importante tener ese temor. Cuando de pronto uno muestra la de la serpiente, hay personas que dicen, ay, sí, es porque los humanos le tenemos temor o le teníamos temor como los cavernícolas a los dinosaurios. Sí, pero no es a los dinosaurios, sino en general a los reptiles. Y es porque en nuestra historia, antes de que pudiéramos desarrollar las civilizaciones y la arquitectura y demás, pues en el contacto con la naturaleza teníamos que vivir como en mucho más contacto con estos diferentes animales. Y de la misma manera,
las arañas y los insectos también evolutivamente fueron problemáticos. Ellos no solamente pueden llegar a ser como extraños en las formas de su cuerpo y demás, sino que también pueden llegar a ser venenosos. Entonces también temerles es una forma de sobrevivir, porque va a implicar que nosotros luchemos por preservar más nuestra vida. Ese yo creo que es un punto importante de esta teoría. Y por eso en esta teoría, aunque también es discutida, se habla de la prepotencia del estímulo. Es decir, cuando un estímulo se considera que es de muchísima relevancia. Un estímulo prepotente, por su valor evolutivo, es ese que va a presentar en el organismo unas respuestas elevadas de atención y activación para que el organismo se encuentre preparado para hacerle frente. Entonces, ese es el valor importante de esto. Y vamos a encontrarnos también un asunto, y es que nosotros las personas en general que manifiestan fobias, lo van a hacer siempre frente a algunos estímulos caracterizados por comportamientos aleatorios, por cosas que de pronto pueden resultar incontrolables. Si ven, cuando, pues así ustedes no tengan la fobia, pero cuando aparece un animal como una cucaracha voladora, la mayoría de las personas, así no tengan fobia a las cucarachas, encuentran repulsivo y fastidioso que este animal esté por ahí revoloteándoles. Y algo importante es que la parte de eso que fastidia es ese comportamiento impredecible de este animal. Y si uno pudiera medirlo, quizá se vaya a presentar una activación mucho más fuerte ante la presencia de la cucaracha voladora que ante la presencia, pues si estamos en un ambiente controlado, de un animal mucho más grande, pero que no tenga esos comportamientos aleatorios como puede ser un elefante, que en general es más quieto y de movimientos más lentos. Así sea más peligroso el elefante. Esta teoría dice que entonces las fobias se van a caracterizar, las fobias como un trastorno de la ansiedad específico, se van a caracterizar por su selectividad. Es decir, que las fobias no van a ser arbitrarias, sino que están concentradas en un determinado rango de estímulos y que probablemente están relacionadas con situaciones que fueron peligrosas en nuestra evolución. Las fobias específicas se adquieren fácilmente, incluso se puede llegar a hacer una adquisición con un solo ensayo. No es que solamente tuvo que haber ocurrido diferentes emparejamientos del ensayo con la respuesta de miedo, sino que con una sola vez puede ocurrir. Y lo vamos a ver incluso con personas que tengan miedo a nadar o a los ríos. Puede que hayan tenido una sola experiencia en la que casi se ahogan y ya con eso bastó para que adquirieran la fobia. Entonces, puede ser que sea una situación traumática o no hay necesidad. Incluso hay fobias que se pueden adquirir sin que la persona haya tenido el contacto directo, sino que puede ser que haya visto algo, que haya escuchado algo y así de forma vicaria adquiere esa fobia. Sí. Incluso vamos a encontrarnos con situaciones, pues porque hay fobias como de cosas de la naturaleza, pero también hay fobias que están relacionadas con cosas más artificiales. Por ejemplo, ese hablar en público o la fobia a los payasos y a los mimos. Esa también es una cosa como muy adquirida, muy particular. Bueno, porque también se caracteriza las fobias de acuerdo a esta teoría de la preparación, porque son resistentes a la extinción, ¿sí? Una vez aparecen, no se extinguen solas, que eso también es algo que me preguntan mucho en esa parte del tratamiento, y es que a veces las personas tienen como la
expectativa de que la psicoterapia sea igual a dejar pasar el tiempo, ¿sí? Y entonces dicen, ay, no, pero fulanita tiene esta fobia hace como 30 años y nunca se le ha quitado, pero fulanita nunca ha ido a psicoterapia, entonces, pues la fobia no se quita sola, ¿sí? Ese es un punto importante. Y además, ellas, aunque no necesitan como tal el refuerzo para persistir, cuando aparece el objeto fóbico y la persona experimenta toda esa activación del miedo que le produce, pues esto va a hacer que se consolide más ese proceso. Las fobias, como entenderán, y como les mencionaba en ese ejemplo del elefante y la cucaracha voladora, son irracionales. Son irracionales y lo son porque hay una desproporción entre lo real del peligro, ¿sí? Lo real de ese estímulo como tal y la respuesta de ansiedad. Es decir, un animalito, una mariposa, una lagartija, una cucaracha pueden generar una activación muy grande, pero si fuéramos a mirar a ciencia cierta qué nos puede causar de daño ese animal, probablemente nos encontremos con que pues, no nos vaya a causar absolutamente ningún daño. Y por tanto, tratar de convencer a la persona de que eso no le va a hacer daño no es eficaz. Es decir, como mira, tócalo, no pasa nada, mira que no hace nada, no funciona. Ese es el punto. Por eso las fobias, cuando se hace tratamiento, se atacan desde 3 puntos de vista: lo cognitivo, lo conductual y lo emocional. Pues la emocional, que es lo fisiológico. Hasta acá preguntas. Otro modelo importante que se destaca también dentro de, ya hemos visto en otras formulaciones, es el modelo cognitivo para explicar por qué ocurren y por qué se mantienen como tal las fobias, cuál es como la fenomenología de estas. Las fobias y en general los trastornos de ansiedad. Entonces, por un lado, se considera que para que una persona pueda adquirirla, esto se da por modelos o se da por experiencias de condicionamiento, en donde se va a emparejar el miedo con esa situación. Esto es desde lo cognitivo y conductual. Y también puede ser por experiencias indirectas, es decir, porque la persona vio que a alguien le ocurrió algo negativo con algún objeto, ¿sí? Y ese objeto se convierte en el objeto fóbico, y también por la transmisión de la información, porque puedan escuchar o ver algo relacionado con el objeto que luego se convertirá en el objeto fóbico. Entonces puede ser que una persona, a partir de que vea una noticia que ocurrió un accidente aéreo muy horrible y escuchó los testimonios, ya solamente con esa información pueda desarrollar una fobia a volar. Y no tuvo que haber experimentado nunca la sensación. Es más, muchas personas que tienen fobia a volar ni siquiera han llegado a montar en un avión, sino han tenido como tal la experiencia, pero solamente el pensar en que van a estar en un lugar encerrados y pues y suspendidos en el aire sin nada que los sostenga en la tierra, les genera toda esta respuesta de activación emocional. Entonces eso prueba que no solamente se adquieren de forma directa. ¿Cómo? Pues en el texto traen una investigación pues ya un poco viejita, pero que muestra cómo se adquieren las diferentes fobias, o al menos las principales, y se encuentra entonces que dentro de las principales, que serían los animales, la claustrofobia, el miedo a la sangre y a las inyecciones, fobia social y agorafobia, la mayoría dentro de cada una de ellas sí se va a dar por condicionamiento. Y no está en colores, pero es esta, la que está más grandecita, la barra más larga en todas las fobias. Sin embargo, hay otras que sí se pueden dar por experiencia vicaria. Por ejemplo, la fobia a los animales, a la sangre y las inyecciones,
la fobia social sería como la siguiente. Entonces es como para que a veces cuando estemos haciendo una indagación de una persona de, bueno, ¿y cuál fue el evento traumático que generó la fobia? Puede que no lo haya. Y eso no quiere decir que no sea como tal una fobia. Eso está claro. Sí, profe, pero yo tenía una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia vicaria y la transmisión de la información? La experiencia vicaria puede ser porque le pasó a alguien que tú conocieras, ¿sí? Como a alguien que de pronto conoces o que lo viste pasar, así no fuera a ti mismo. Por ejemplo, que estemos en un paseo y alguien casi se ahoga. Sí, yo no fui la que casi se ahogó, pero sí vi que al otro le pasó. ¿Sí? Y la información puede ser que no sea alguien que conoce, sino que a partir de las noticias o a partir de ver las noticias o leer en el periódico llegue a ocurrir esa situación. Ah, listo, profe, gracias. Miren, incluso pues, frente a la pregunta que hacía ahorita Catalina, en este estudio las personas no recordaban, ¿sí? Después de, por condicionamiento, la siguiente causa de la adquisición de la fobia es el no recordar, no recuerdan cómo la adquirieron, es decir, que ni siquiera tuvo que haber pasado una situación negativa. Entonces es bien interesante allí como ese proceso de que a veces tratamos de ser como muy exactos o muy deterministas, como de que tuvo que pasarte algo para que tuvieras este trastorno, pero no siempre tiene que ser así. Creo, espérenme un segundo, yo miro en dónde vamos. Así, si alcanzamos a terminar. Listo. Entonces, otra, digamos, de los modelos fuertes al respecto es el modelo de cognitivo de Emery y Beck, ¿sí? Aaron Beck, el que propone la terapia cognitiva, porque en este modelo se va a hablar de que nosotros, los seres humanos, en nuestra misión, no, digamos, no, más bien en esa metáfora que propone la psicología cognitiva del ser humano como un procesador de la información, aunque eso suene muy lineal, muy limpio, hacer un proceso de recibir la información, codificarla y emitir una respuesta, para poder hacer eso de una manera rápida y efectiva, lo que hemos hecho es que hemos sacrificado esa objetividad de la información. Y por tanto, en ese sacrificio se van a presentar unos sesgos que lo que buscan es que procesemos la información de una manera rápida, que es lo que se llaman los heurísticos. Entonces, la información entra a nosotros del medio ambiente y nosotros para poder emitir una respuesta rápida, para poder sobrevivir, la procesamos a partir de unos atajos o heurísticos que hacen que seamos eficientes, ¿sí? Eficientes en la medida de que nos hacen una pregunta, en nuestra memoria buscamos la respuesta y la damos. Ese es el proceso. Sin embargo, a veces, digamos que más de lo que quisiéramos, la información entra a nuestro sistema y es atravesada por un sesgo sistemático. Y esos sesgos se van a ir construyendo a partir incluso desde lo más tierna infancia, como veíamos con las teorías del apego, y van a hacer entonces que la información sea interpretada de forma errónea o sesgada. Entonces, aquí me quedó un error, pero bueno. Entonces, los individuos poseen un sesgo sistemático para procesar selectivamente la información relevante al peligro personal, como resultado de una activación selectiva del esquema asociado representado en la memoria a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos, a partir de nuestras experiencias, creando esquemas cognitivos en donde se encuentran unas creencias sobre el mundo, sobre los demás, sobre nosotros mismos. Quizá en un punto dentro de nuestros primeros años de vida, dentro de esa relación con los cuidadores primarios, pudimos adquirir una creencia e irla desarrollando
una creencia en la cual su contenido sea el mundo es peligroso o yo soy vulnerable. Y cuando uno cree eso, las creencias son como unas gafas a través de las cuales yo me las pongo y veo el mundo a través de esos cristales de esas gafas. Entonces, cuando ocurra alguna situación, esa situación va a ser filtrada por esas gafas. Entonces puede que haya situaciones que ni siquiera objetivamente sean peligrosas, pero mis gafas me van a hacer pensar que sí lo son. Y esos esquemas entonces se van a activar frente a algunas situaciones, porque no todos tenemos los mismos esquemas y no todos vamos a tener activados la misma activación por las mismas situaciones. Además de permitir que nosotros filtremos la información nueva, aparte de hacer ese proceso de categorización de esa información, los esquemas van a también influir en la forma en la cual nosotros capturemos la información. Entonces, esta forma va a hacer que prestemos más atención a unos estímulos que a otros. Y de la misma manera va a tener una influencia en cómo codifiquemos y recuperemos la información. En el texto se describe un experimento que hicieron con personas que tenían fobias a las arañas y pues, a otros animales y miraron que si les ponían una lista de palabras y luego tenían que recuperar algunas y dentro de esas palabras aparecía, por ejemplo, insecto, araña, las personas recuperaban más esas que cualquiera de las otras de la lista. Entonces ahí vemos que el sesgo atencional va a ser muy importante. Y si de pronto ustedes conocen a alguien que le tema a cosas como a las lagartijas o a los gusanos, uno puede llegar con esa persona a la habitación y no ver nada. En cambio, la persona que tenga la fobia escucha a la lagartija hacer ese sonidito que hacen, o de inmediato se da cuenta de los gusanos, o si le tiene fobia a los perros, de inmediato huelen si en una casa vive un perro o no. Entonces su atención ya está predispuesta e hipervigilante. Y también a las telarañas también es otra cosa que ven rápidamente. Entonces esto que les acabo de contar está en este esquemita. Este esquema es el que muestra o resume esto que les acabo de mencionar acerca de ese modelo de procesamiento de la información en donde recibimos el input, eso que está en el ambiente o los estímulos a través de los órganos de los sentidos, generalmente a través de nuestro registro visual, auditivo y táctil, que es por donde sentimos las cosas, y esta información que es procesada por los órganos, primero llega a nuestra memoria a corto plazo para a partir de allí proceder a la memoria a largo plazo, es decir, como para poder comparar si hay algo en la memoria a largo plazo que nos sirva igual o parecido para responder a la información. Y el problema es que aquí en esa memoria a largo plazo están los esquemas y las creencias. Entonces, allá es donde se compara y lo que va a producirnos es ese resultado para poder tomar decisiones, estrategias, para poder decidir qué hacer. Pero estos procesos que ven acá, que finalmente son los que van a dar la respuesta o resultado, están filtrados por nuestra memoria a largo plazo. Y en esa memoria a largo plazo probablemente hayan errores. Eso es lo que se propone desde este modelo. Hasta aquí hay preguntas. Entonces, los cognitivos han logrado tener una delimitación de qué es lo que se encuentra en ese proceso cognitivo de las personas con ansiedad. Primero, es que las personas con ansiedad generalmente tienden
a ver las cosas negativas y a no ver las cosas que contrarian o que contrarrestan a eso negativo. Entonces las personas con ansiedad ven que el avión se puede caer, pero no ven, por ejemplo, que ha pasado yo no sé cuántos meses, años en que no se han reportado accidentes aéreos. Entonces, esa información de seguridad generalmente es inhibida, no logran acceder a ella. Bueno, y uno puede hacer el ejercicio. Una persona con miedo a volar, le puedes dar 10 noticias. En esas 10 noticias, 9 son sobre los seguros que son los aviones, lo bueno que es volar, pues y características positivas, y le das uno solo de un accidente aéreo, y luego le preguntas a la persona de qué se trataban los artículos, las noticias, y la persona generalmente va a decir, ay no, que volar es muy peligroso. Eso nos habla de ese procesamiento inhibitorio de la seguridad. También esa persona va a tener esa atención disminuida, es decir, cuando llegue a un avión, si es el caso, probablemente lo que le pase es que no le va a prestar atención a todos los chequeos que se le hacen al avión antes de que despegue, sino que su atención va a estar a que por allá sonó un pitico, que por allá, pues algo que pueda indicar que va a pasar algo malo. Consideran que las amenazas son mucho más grandes de lo que realmente son. Consideran que ellos son más propensos a que les pasen cosas. Y generalmente dicen, siempre a mí, yo tengo muy mala suerte, tengo un ladrón propio. ¿Sí? Eso es como característico de ellos. También confunden la probabilidad con la posibilidad. Es posible, si lo vemos así, que estemos aquí muy tranquilos en clase y de repente caiga un meteorito sobre nosotros y nos acabe. Eso es posible, sí, es posible. Pero si uno se pone a pensarlo, ¿qué tan probable es que eso pase? Dentro del mundo de la probabilidad. Entonces, una persona ansiosa confunde lo posible con lo probable. Es como que si confundieran el hecho de que uno compre un billete de lotería con que se lo vaya a ganar. Si uno compra el billete, se tiene la posibilidad, es posible que se lo gane. Pero si otras 2 millones de personas compraron también la lotería, la probabilidad de ganársela es muy bajita. Es de 1 en 2 millones. Entonces, el ansioso cree que solo por haberse comprado el billete es que ya se lo va a ganar. Pues, pero al contrario, no algo bueno, sino algo negativo. También creen que no tienen posibilidad de contrarrestar ellos mismos aquello negativo que les va a pasar. Entonces se van a sumar las dos cosas. Primero, algo malo me va a pasar, y segundo, yo no voy a tener la posibilidad de sobreponerme a eso negativo. Van a entonces a también que ellos no van a tener las habilidades, van a creer que no tienen las habilidades para manejar las amenazas, y generalmente ese mismo proceso los lleva a que piensen que ellos no tienen la posibilidad de construir, pues de reflexionar y de hacer cosas para crear estrategias de enfrentarse a la situación. Y se van a ver siempre como indefensos y nublados frente a todo. Porque desde que empezó todo esto de la cuarentena les he dicho que hay que aprender mucho de esto, porque esto es lo que nos va a dejar todo lo que la situación de emergencia que estamos viviendo. Muchos de estos procesos cognitivos los estamos haciendo en este momento. Ninguno de nosotros está vacunado contra ninguna de estas situaciones. Entonces, estos son justamente los procesos a los cuales las personas que están brindando atención clínica en este momento a personas que llaman a las líneas de atención por encontrarse con malestar emocional por la situación de aislamiento físico, se enfrentan justamente a esos procesos cognitivos.
un proceso cognitivo distorsionado y que probablemente va a perdurar en el tiempo, porque ya esto marcó un antes y un después también para la psicología, para que lo tengan allí en mente. ¿Preguntas hasta acá? Listo, chicos. Entonces, dentro de esto mismo, sí, este no está en el texto, esto es como desde la clínica, lo que se propone como la llamada ecuación de la ansiedad, es que la ansiedad es la probabilidad, es igual a la probabilidad percibida de amenaza por el costo percibido de daño, es decir, sentir que va a pasar algo, sentir que lo que va a pasar me va a causar mucho malestar o me va a perjudicar muchísimo, sobre la habilidad percibida de afrontamiento, es decir, mis propias capacidades para afrontar la situación, más los factores de ayuda percibidos. Por esto, la persona con ansiedad va a pensar que algo malo va a pasar, eso malo que va a pasar me va a afectar mucho, yo no voy a poder salvarme ni hacer nada al respecto y tampoco nadie me va a ayudar. Esa sería la situación y la razón por las cuales aquí incluso nos muestran en dónde se hace la intervención, ya cuando lleguen a ese punto. ¿Sí? Es decir, mirar cómo diversificar las formas de afrontamiento más adaptativas, mirar cómo activar la red de apoyo social y a partir también de tener en cuenta esos factores, mirar si la amenaza realmente es tan enorme como se la está pintando la persona, que probablemente no sea así, y quizá tampoco vaya a ser tan dañina para sí misma. Ahora bien, porque sé que por la pregunta de Juan Fernando, pues seguramente se lo está preguntando, hay situaciones en las cuales la situación de la amenaza es una amenaza real, ¿sí? Es una amenaza y el caso que estamos viviendo ahora, la enfermedad es una cosa real, pero preocuparse, ¿sí? Así sea muy fácil de hacer, preocuparse en exceso tampoco es algo que vaya a servir para que la amenaza disminuya. Antes, todo lo contrario, va a ser peor la situación. Y ese es también como el punto para que lo considere. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Listo, porque ya la próxima semana miraríamos el estrés postraumático y terminaría esta partecita. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere los factores de ayuda percibidos? A la red de apoyo social, la posibilidad de que si algo malo me pasa, alguien va a llevarme al hospital, alguien va a cuidar de los hijos, de que vaya a haber alguien aparte de mí que me va a proporcionar apoyo para afrontar la situación. Profe, en el caso de la ansiedad que produce la abstinencia de un psicotrópico, no sé si llamarle así, yo no sé, pero, pues es que no lo veo relacionado con el miedo. Eso, pues aunque la sintomatología es parecida, eso está más relacionado, pues no sé si lo llamen realmente ansiedad, es como el tal síndrome de abstinencia. De pronto está mal llamado ansiedad, porque no sería aquí relacionado con un objeto o una situación que la persona le dé esa connotación de peligroso. Es más como esa activación fisiológica que ocurre porque no está presente la sustancia. Pero voy a guardar esa pregunta, si se llama ansiedad. No, y si es que nosotros hablábamos de la ansiedad en intervención clínica adolescente,
Sí. Ella, Pilar, la profe Pilar, hacía dos distinciones de una ansiedad que es patológica y de una ansiedad que es normal del ser humano, que es esa, como ese motor, eso que sientes cuando tienes que hacer algo, lo tienes que hacer ya, así lo exponía la profe. Pero tampoco le veo relación con el miedo. No, es que yo creo, no sé, a veces como las palabras que se utilizan para designar las cosas pueden causar confusiones, porque esa ansiedad como bonita que se siente como que, ay, ya es el día de entregar un trabajo, entonces me voy a poner a hacerlo, y el hecho de que haya una fecha límite me motiva a hacerlo, ya estaríamos hablando de un término hasta lindo que se utiliza en algunos lugares, que es eustrés, y que es como un estrés positivo que te hace hacer las cosas. Y también hay otras corrientes que no hablan de ansiedad, sino que de una angustia, y es que siempre, como nuestra condición de ser humano, tenemos una angustia que nos permea en todos los momentos de la vida. Entonces, de pronto puede ser como esa cuestión de terminología. Y, bueno, pero una cosa que me haces acordar con esto es que a veces también en ese lenguaje de la psicología popular, a veces las personas utilizan la palabra ansiedad como para decir que es una persona que quiere que algo pase muy rápido. Como que este es ansioso, es porque quiere que ya llegue tal cosa o parezca algo, pero pues la ansiedad como tal sí sería un trastorno. Lo que pasa es que hay sintomatología ansiosa, que pues, por ejemplo, se puede parecer a esto de la sintomatología del síndrome de abstinencia. Profe, entonces, ¿cómo llamarle? Pero no al eustrés que tú decías, sí es Sí, eustrés, sí, sino a ese, no sé, como a esa sensación por dentro de que no, de que, pues yo no sé, como que no se halla. pero en el síndrome de abstinencia, ¿o en qué contexto? No, profe, pues no en el síndrome de abstinencia, sino normal, pues en la universidad. Ah, sí, no. Sí, podría ser también, dependiendo de la persona, podría ser un trastorno de ansiedad generalizada, o pues no sé, habría que mirar la persona como que, acuérdense que un síntoma solito no se halla, sí, no sería una indicación como tal de un trastorno. Profe, nosotros vamos a hablar de la ansiedad generalizada, Sí, pues como un ítem solo. Ah, bueno, porque, bueno, mi pregunta es si esa ansiedad generalizada, pues hace referencia a lo que yo digo, o podría ser un síntoma, pero no, un síntoma no podríamos utilizarlo para decir que una persona tenga un trastorno. bueno, profe. Sí, sí es en la universidad, incluso hay una categoría, pues no es un trastorno, sino una categoría que es el estrés académico, por ejemplo. Entonces es también como mirar cuál es realmente la sintomatología. Listo, chicos, este lo vemos la próxima. Y para la próxima, la próxima clase para el miércoles, entonces ya abordaríamos el trastorno de estrés postraumático. Entonces, en el libro de casos, haríamos la página, miraríamos el caso número 6, que está en la página 89, y en el CIE 10 miramos el capítulo que se llama Trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Y aquí buscaríamos específicamente ese trastorno de estrés postraumático. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bueno, yo voy entonces a subir igual los libros ya ahí al Classroom en una carpeta, ahí en donde están las otras unidades, para que queden de más fácil acceso. ¿Listo?
¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos veríamos ya el miércoles a la misma hora.